Hoy tenemos de invitada a la neurociencia. Es obviamente una metáfora, porque quien nos acompaña es el doctor Santiago Restrepo, es psicólogo, especialista en psicología organizacional, es doctor honoris causa en educación en México y actualmente profesor investigador de la Corporación Universitaria Americana de Medellín. Es presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial y dirige numerosos proyectos investigativos en temas de neurociencias aplicadas, administración y salud mental. Es miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas. Ustedes no saben el currículum que tiene Santiago, que lo vamos a poner en el blog, porque además de ser un estudioso, es alguien sumamente activo y en todo el mundo, no solamente en Colombia, desde donde hoy nos está visitando. Bienvenido Santiago, por primera vez te recibimos en esta travesía, esta segunda travesía FEST, y nos encanta que nos vengas a aportar tu visión de la neurociencia y los aportes hacia la nueva agenda de desarrollo que estamos trabajando en estos 80 días de la segunda travesía. Bueno, Marita, muchas gracias por la invitación. Y es todo un honor estar acá contigo y con tu audiencia. Y sobre todo hablando de este tema tan importante como es la neurociencia, y más en este marco del cambio, del revolcón, de la transformación que tenemos que hacer para poder tener un mundo que dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque las cosas hay que trabajarlas, las cosas no solas no se van a hacer. Y menos cuando hay cambios, y menos cuando hay grandes dificultades y grandes crisis, ¿no? Así es, así es. Ahora, las crisis, Marita, pienso reflexionando porque esto sale, las crisis las hemos tenido siempre en la humanidad. Es decir, siempre se han presentado situaciones desde las grandes pandemias, desde la pandemia justiniana hace 2000 años hasta la pandemia del COVID, de la que apenas estamos saliendo. Entonces hemos tenido siempre crisis, hemos tenido cataclismos, pero la humanidad ha sabido resurgir. Hemos tenido grandes guerras. No olvidemos la gran guerra de principios del siglo XX, la guerra de mediados del siglo XX, y bueno, y todas las que vivimos. Pero el ser humano, yo confío en el ser humano. Yo confío en que el ser humano va a ser capaz como especie de salir adelante. Y bueno, ¿y por dónde? ¿Por cuáles caminos? ¿Por cuáles proyectos? ¿Por cuáles perspectivas o dimensiones? Bueno, yo precisamente esta mañana estaba dando una conferencia sobre inteligencia artificial y robótica para una universidad y fue muy interesante porque era un tema que yo no trabajo mucho, que es el de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Y hacíamos un recorrido donde veíamos lo que ha sido el concepto de inteligencia, que básicamente ha estado alrededor de resolver problemas. Siempre, bueno, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de inteligencias múltiples, pero no importa la teoría de inteligencia a la que nosotros nos ubiquemos, pensamos que el ser humano es inteligente en la medida que es capaz de resolver problemas para mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de los demás. Entonces, ¿cómo podemos pensar o de qué manera, tu pregunta, podemos, digamos, salir adelante de la crisis que estamos viviendo ahora de cambio? Yo creo que con el uso de una inteligencia que involucre la inteligencia racional y la inteligencia emocional para poder buscar un bienestar colectivo. El bienestar es colectivo. No podemos concebir un bienestar personal si no hay bienestar en el mundo que me rodea. No existe un bienestar personal aislado del entorno. Y ahí es donde la neurociencia entra a dar un aporte muy significativo. ¿Qué es la neurociencia? Marita, qué buena pregunta porque la gente, o las personas en general, cuando escuchan neurociencia, se les viene a la mente la medicina, la neurología, se les viene a la mente enfermedades y patologías. Y es bueno aclararlo, mira, la neurociencia sí sale de la neurología, que es una especialización de la medicina, porque claro, está fundamentada en las estructuras corticales, cerebrales y todo lo demás.
pero más allá, pero trasciende la biología, trasciende la medicina y llega a mirar cómo todo nuestro sistema biológico se articula con lo que lo rodea, cómo nuestra mente, nuestro sistema, nuestras neuronas, todas nuestras estructuras se articula, por ejemplo, con la educación y cómo se dan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, o se articula, por ejemplo, con el bienestar. Y ahí entramos al neuroenjoy flip, que es una palabra, un desarrollo, un concepto que creamos de una investigación que realicé a finales del año pasado, que tiene que ver con la felicidad. Entonces, la neurociencia es la puesta en escena de todas las estructuras cerebrales al servicio del quehacer de la humanidad. Cualquiera puede ser cualquier disciplina puede tener neurocientíficos. Un ingeniero puede ser neurocientífico, un pedagogo, un licenciado puede ser neurocientífico, un administrador puede ser neurocientífico. De hecho, los dos últimos premios Nobel de Economía del 2013 y el 2017, si no me equivoco, fueron en neuroeconomía y eran economistas, no eran médicos. Yo no soy médico. La neurociencia por ahí es evolución, ¿no? Realmente, y ha puesto en blanco sobre negro grandes espacios que teníamos de dudas. No sabíamos cómo comprender la evolución del cerebro, sobre todo para quienes trabajamos los cambios de conducta. Entonces, esos comportamientos desde la psicología también lo podrás explicar, ¿no? Y lo podrás exponer. Lo podré compartir porque explicarlo, Dios, seguimos Bueno, estudiando. Pero mira, hacemos un poquitico de historia de dónde viene la neurociencia. bien. Hace muchísimo tiempo se postuló, por ejemplo, o sea, el estudio del comportamiento siempre ha estado en la mente de las personas, desde los egipcios, desde los Hammurabis, desde los Anunnakis, luego los Sócrates, Platón, Aristóteles, siempre hemos estado tratando de explicar el comportamiento, de dónde venimos, para dónde vamos, a qué vinimos a la vida. Son las grandes preguntas de la humanidad, de dónde venimos, para dónde vamos y a qué vinimos acá. Pero luego a medida que va avanzando la ciencia, se van tratando de dar explicaciones comprobables a esas preguntas. Y para ahorrarme cientos de años de historia, a mediados del siglo pasado, Luria, que se considera el padre de la neuropsicología, empezó a investigar el comportamiento de las personas que sufrían accidentes, que sufrían lesiones en la guerra. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, entonces alguien sufría una lesión, un accidente en esta parte del cerebro, de la cabeza, qué cambios en el comportamiento o qué cambios en su actitud se le iban generando. Y ahí comienza a estudiarse el cerebro, pero desde la patología. Luego, en los años 70 y en los 90 se hace un avance inmenso en la parte de la tecnología y podemos entonces ya entrar a conocer qué es lo que pasa dentro del cerebro sin necesidad de que la persona esté muerta o sin necesidad, es decir, ya no habría que abrirle el cráneo y empezamos a descubrir cosas maravillosas, Marita, como por ejemplo, qué es lo que pasa con los deseos. O sea, cuando una persona desea, ¿qué partes del cerebro se activan? ¿Qué es lo que pasa con el amor? ¿Qué partes del cerebro se activan con el amor? ¿Qué es lo que pasa con el odio? ¿Qué es lo que pasa con la motivación, con el sueño, con el temor? Gracias a estos aparatos que se desarrollan a partir de los 90, ya podemos entender qué es lo que pasa dentro del cerebro de las personas cuando aprenden, cuando sufren, cuando sueñan, cuando odian o cuando levantan una mano simplemente. Esos grandes aprendizajes nos ayudan a mejorar, que es la postulación que hago yo en mis trabajos, nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Y eso va en coherencia con la Agenda 2030. Totalmente, y sobre todo por la velocidad de los cambios a los que tenemos que adaptarnos también, ¿no? Ese es otra dimensión, digamos. Por un lado, el cambio de comportamiento, poderlo comprender, y por otro lado, cómo lo aceleramos y estamos a tono con esa velocidad de los cambios. Pues es que está cambiando todo muy rápido. Mira que cuando yo era más jovencito, o sea, hace tiempo, hablábamos de que habían 6.000 millones de personas en el mundo y ahora hay más de 8.000 millones. O sea, en mi generación, en mi vida, hemos aumentado 2.000 millones de personas en el mundo. Dígame cómo va a ser esto en 50 años.
¿cómo va a ser en 60 años? ¿Cómo va a ser en 100 años? Si no hacemos algo ya y la neurociencia no comienza a aportarle a las demás disciplinas, simplemente vamos a terminar es matándonos unos con otros. Hay que trabajar como, sí, hay que trabajar duro y Vamos a juntos. trabajar el espejo de la felicidad. Esta herramienta que has diseñado, que te la escuché en México y la verdad que me atrapó. Me parece muy, muy interesante porque es nueva, te pertenece, digamos. O sea, nadie la va a poder explicar mejor que vos. Sí, sí, estoy muy contento porque además es un concepto que está registrado y del cual estamos ya publicando y es completamente coherente con el tema de la Agenda 2030. Pues sabemos que la Agenda 2030 habla del fin de la pobreza, del fin del hambre, del bienestar, de la salud, de la educación, de la equidad, de la inclusión, en fin, de las desigualdades que se reduzcan, del clima, en fin, todos esos puntos de la agenda 2030. Pero dentro de todos esos, hay uno que me parece a mí muy, muy atractivo y es el de salud y bienestar. Ujú. Salud y bienestar. El ODS 3. Sí, es el 3. No, no porque los demás no sean importantes, porque el uno sin el otro no funcionan. Bueno, Pero eso es importantísimo, o sea, tenemos que verlo holísticamente, ¿no? sí, Todos sí, tienen sí. que ver con todo. Cuando los mencionamos es para poderlo elaborar y después vincularlo al resto, porque la salud y bienestar es transversal a todo. Claro, es que todos van con todos. Y mira, por ejemplo, el número uno es la del hambre. Creo que es la uno, si no No, estoy la mal. 2, el 2, el La 2, dos. hambre cero. Exacto, gracias. Si no hay, primero que todo, esa necesidad básica, biológica, fisiológica satisfecha, las otras necesidades difícilmente van a comenzar a evolucionar. Yo le decía, por ejemplo, en una conferencia X a unos educadores, ¿cómo por Dios le vamos a exigir a un estudiante que rinda en sus estudios y que tenga un comportamiento socialmente adaptado si lleva 2 días sin comer? O si sale de su casa con el estómago vacío o con un trago de agua nomás. Su cerebro, su comportamiento, su fisiología necesitan proteínas, vitaminas, necesitan una cantidad de alimentos para poder ser procesados. Entonces, lo decía también Teresa de Calcuta. Primero llenémosles ella, pues lo digo yo en términos Sí, coloquiales. Primero entiendo. llenémosles el estómago y después les hablamos de Dios. No puede ser al revés. Lo decía, pues, ¿Cómo juega la felicidad? Vuelvo a tu al herramienta. tema. Entonces, por eso digo, porque la felicidad Bien. es el resultado de, la felicidad es un camino, no es una meta, y no podemos tener felicidad si no tenemos algunas necesidades básicas satisfechas como la que estoy mencionando. Eh, el término neuro-enjoy flip, es un término que proviene de una investigación que hicimos relacionando el desempeño tanto de los profesores, porque esa fue una investigación, otra fue desempeño de los estudiantes en relación a las emociones positivas, a las emociones como depresión o como felicidad. Los libros hablan de emociones positivas y negativas. A mí no me gusta utilizar el término positivo y negativo, aunque es un término, digamos, pues, académico, porque para mí todas las emociones son positivas, todas cumplen una función. En esta investigación identificamos y comprobamos sin dejar lugar a la duda de que existe una relación directamente proporcional entre la emoción de felicidad y el logro de los objetivos académicos o laborales. ¿Qué significa? Que las personas que viven en felicidad, que tienen pensamientos o sentimientos de bienestar, alcanzan más rápido sus metas y se sienten satisfechas y por tanto mejoran su calidad de vida. Eso es neuroenjoyful. Es la utilización de todas las estructuras cerebrales corticales en función del bienestar para alcanzar metas. Básicamente eso es neuroenjoyful, ahorrándome todo Nosotros la vamos a teoría. poner, después vamos a poner en el blog los links a todo este material que es riquísimo, el material que producís cada día y que haces estos envíos que son tan dinámicos, pero ahora yo te voy a llevar al turismo, al neuroturismo, porque también es un motor de desarrollo que tiene mucho que ver con estos cambios que necesitamos de buscar las oportunidades sustentables en el turismo interno, no solamente en el internacional.
Bueno, el neuroturismo es otro tema que hemos venido trabajando e incluso en este momento estamos desarrollando una investigación con Perú sobre neuroturismo, con una universidad allí. También tiene que ver con todo esto. Mira, el neuroturismo siempre se ha venido trabajando como una rama de la neuroeconomía y del neuromarketing, porque hasta hace más o menos un año, hace más o menos 3 años, el neuroturismo era una forma como se podía generar economía desde la satisfacción de deseos y de necesidades. Es decir, era una visión mercantilista o comercial, lo cual no es malo, porque las sociedades, si viste el video que envié hoy de Madrid, las sociedades se han levantado gracias al comercio. Entonces no podemos atacar el comercio, el marketing es necesario para la vida, pero yo quise en mis investigaciones y en mis lecturas dar un paso más allá, sacar al neuroturismo de ese punto de mercadeo y llevar el neuroturismo como una estrategia de bienestar, una estrategia de felicidad y una estrategia de salud integral, física y mental. ¿Y cómo lo hemos logrado? Porque hemos identificado que cuando la persona viaja, y cuando hablo de viajar, que nos quede claro, no es tomar un avión y llegar a Europa o a Estados Unidos o al Asia, porque tú puedes viajar con tu televisor, viendo National Geographic, tú puedes viajar tomando el tren o el metro y ir al parque que queda a 1 hora de tu casa. Tú puedes viajar de muchas maneras, pero cuando viajamos, pasan muchas cosas en nuestro cerebro. Primero, se estimula las redes neuronales, se generan sinapsis, generamos reserva cognitiva. Segundo, generamos salud, porque cuando viajamos y hacemos turismo, se activa el sistema inmunológico, lo cual nos da una capacidad de respuesta mejor ante las eventuales enfermedades. Tercero, se activan los sistemas de recompensas del cerebro, se libera dopamina, serotonina, oxitocina, y eso nos mejora la memoria, nos mejora la atención, la capacidad de concentración. Y cuarto, mejora mis relaciones con los demás. Entonces, neuroturismo, más allá de que nos dé dinero o que le dé dinero a los que hacen negocio, nos da calidad de vida. Yo creo que pero eso ya soy yo, Santiago, Mm. que hay que disfrutar todo lo que hacemos. Si yo tomo un bus, porque no tengo dinero sino para tomar el bus, yo tengo que disfrutar, mirar por la ventana y disfrutar de esa casita nueva, de eso nuevo que está por allí. Eso es turismo. No hay que ser adinerado para hacer neuroturismo. Claro, si tienes dinero para ir al Tíbet o para ir a Australia, pues excelente, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado de las personas, nos está faltando también el ambiente. El ambiente, el hábitat donde nosotros vivimos, ese hábitat que es mucho más que los recursos naturales, ¿no? Cómo los protegemos, cómo tenemos esa conexión con el ambiente, cómo juega la neurociencia en esa conexión con el cuidado del ambiente, con el cuidado y la protección de lo que consumimos, de lo que producimos, mirado a largo plazo. Esta es una clave pura y exclusivamente para nuestra agenda de desarrollo a largo plazo. La número 13, creo, si no estoy mal, el punto 13, que tiene que ver con clima, Sí, la acción climática, exacto. acción climática. Bueno, es un tema bien importante, como decíamos, ninguno está desconectado del otro. Es importante que reconozcamos que nosotros somos seres integrados con el resto del mundo que nos rodea. Realmente no, y más ahora con los adelantos y los conocimientos de la física cuántica, que ya ha demostrado, eso no es ciencia ficción, ha demostrado que nuestros pensamientos y que la energía que mueve nuestro cuerpo trasciende nuestro cuerpo y viaja a través de quantum de energía y se conecta con el cuerpo de otro, llámese un animalito, llámese una planta o llámese otro ser humano. ¿Qué significa? Que todos estamos conectados, todos estamos conectados. Entonces, cuando yo comienzo a destruir árboles, o cuando yo comienzo a destruir ríos, o acabo en el ecosistema Contaminar. o con una especie determinada o con otra vida humana, pues indudablemente me estoy atacando a mí mismo, porque si estamos conectados y yo hago un daño a un árbol, pues ese daño se me va a regresar a mí. El día que el ser humano entienda que no somos individuales, que somos organismos interconectados
que estamos en medio de un egregor, como decían los místicos antiguos, un egregor que es eso que nos une a todos, podemos empezar a cambiar. Tenemos que dejar de pensar como individuos para pensar como colectivo. Y eso parte desde el conocimiento del procesamiento de redes dentro de mi cerebro y de redes con los demás. Yo sabía que el tiempo se nos iba a ir volando, Ya pero acabamos. ya te dejo como para ir cerrando, porque queremos que sean unidades cortitas, pero que dejen las ganas de conocer. Ya hablamos de qué es la neurociencia, ahora cómo juega en la nueva agenda de desarrollo por los cambios que hay que hacer, y sobre todo porque las tres crisis grandes que tenemos son la crisis cambio climático, las desigualdades y el cuidado de la biodiversidad. Entonces, ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza y la energía en los cambios que hay que hacer y de entendernos que somos uno y que lo que está en juego es la vida del planeta. Leonardo Boff, Ajá, teólogo brasileño, dice: la naturaleza puede vivir sin el hombre, sin el ser humano no perfecto. puede vivir sin la naturaleza. Entonces, un poco esa es la síntesis de dónde quería que pusieras el foco de la neurociencia. Como Sí, cerrando. sí, sí, es que viendo, por ejemplo, el punto 17 que es alianzas para Ujú. lograr los objetivos, habla precisamente de esto. Nada se gana Santiago, Marita o la universidad o la persona X con hacer un esfuerzo que no se articule con el esfuerzo de los demás. Por eso lo que tú haces me parece fantástico, la manera de utilizar tu conocimiento, tus contactos y las redes para llevar mensajes como estos. ¿Qué puede hacer la neurociencia? Primero que todo, ayudarnos a entender que somos organismos holísticos, integrados y no seres individuales, que no existe una diferencia dicotómica como se planteó la Descartes por allá en 1600, que somos mente-cuerpo. No, no existe. Somos unidad, Unidad. unidad a nivel que incluye la parte biológica, la parte espiritual, pero también la parte trascendente. Y que además formamos parte de un organismo mucho mayor, que se llama humanidad, y mucho mayor que se llama Tierra, y mucho mayor que se llama universo. Como decía Carl Sagan, somos polvo cósmico, Ujú. somos parte de todo, estamos hechos de estrellas. Eso hay que entenderlo. La neurociencia nos puede ayudar a entender eso para que el cambio comience desde cada uno, pero impacte a todos los demás. Un poco, yo soy reiterativa, pero en esta segunda parte ya estamos llegando hacia el final de las redefiniciones y nosotros tenemos mucho interés en difundir y en promover este concepto MUNAI: amor a la naturaleza, amor al prójimo y amor a sí mismo. Es el tercer código andino que fusiona estas tres dimensiones del amor, que nos permiten medir cómo estamos, de qué huella estamos dejando, nos permite ver qué deseos ponemos en el progreso, y antes lo mencionaste, y qué poder estamos dejando en el legado. Entonces me parece que cuando te escuchaba dije: me cerró la neurociencia para Munay, y eso es una de las bases o de los tips, los claves que vamos a tener en cuenta de este riquísimo aporte que nos has hecho. Yo te voy a dejar para otro momento, para que podamos también ahondar en la educación, porque ese sé que es nuestro tema, pero ahí nos enganchamos con la educación y no terminamos. Listo. Sobre todo, no lo quise tocar porque quería realmente, conociéndote y conociendo la pasión que tenés también por tu trabajo, preferí quedarme aquí, agradecerte tu breve participación, comentar todo lo que quieras en el blog. En el blog van a tener muchísima información sobre Santiago, y espero que podamos tener un segundo aporte ya para ir sobre el 10 de Cuando diciembre, quieras, que cuando nos quieras, cuando quede, quieras. en los tips de Santiago, neurociencia para la nueva Agenda de Desarrollo 2030-2050. ¿Qué tenemos que reformular? Esta vez estamos pensando en hacer un ebook, una guía, entonces nos encantaría tener una página, un aporte escrito de estos tips, estas claves que nos han Claro, dejado. me Porque comprometo para eso.
Nosotros queremos que sea participativo, no queremos hacerlo nosotros solamente, queremos que sea justamente una construcción colectiva. Santiago, muchísimas gracias, un abrazo grande a la universidad, a la americana. La verdad que has tenido, creo que, mucho que ver en que yo también haya participado, y bendigo y celebro el habernos encontrado en México con la energía que nos trajimos después cada uno para su vuelta y su país. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo, Marita. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta una próxima ocasión.